Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en este espacio donde compartimos el fascinante mundo de la ciencia y sus aplicaciones. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran relevancia en el ámbito de la biomedicina y la nanotecnología, las nanopartículas plasmónicas. Hoy en día, la detección temprana de enfermedades es uno de los retos más importantes en la medicina moderna. Identificar biomarcadores y moléculas específicas en etapas tempranas pueden marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y uno fallido. En este contexto, las nanopartículas plasmónicas han emergido como una herramienta revolucionaria que ofrece nuevas posibilidades para la detección de moléculas de interés médico. Estas nanopartículas, debido a sus propiedades ópticas únicas, permiten detectar y analizar de manera extremadamente precisa biomoléculas a concentraciones muy bajas, lo que abre las puertas a diagnósticos más rápidos y eficientes. Durante esta charla exploraremos cómo funcionan estas partículas, sus aplicaciones actuales y el impacto potencial que pueden tener en la medicina del futuro. Para ello nos acompaña el maestro en ciencias, Williams de Jesús Jiménez Martínez, de quien les daré su semblanza. Él realizó su licenciatura en la carrera de Químico Farmacéutico Biológica en la FES Zaragoza de la UNAM. Durante su formación académica, llevó a cabo dos estancias estudiantiles en el área de química orgánica y organometálica en el Instituto de Química de la UNAM, donde logró obtener mención honorífica en la premiación de reporte de investigación en una ocasión. Resultó elegido para la beca PAESI en investigación para realizar una estancia académica en la Universidad de Granada, en España, y trabajar en la síntesis de hidrogeles magnéticos y su uso en medicina regenerativa. Su tesis de licenciatura fue realizada en el Instituto de Química bajo la supervisión de la doctora Susana Porcel García en el tema de síntesis de catalizadores de oro para reacciones de acoplamiento química orgánica. En este grupo de investigación fue coautor de un artículo científico en la revista Síntesis. Se trasladó a Ensenada para realizar su maestría en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, bajo la dirección del doctor José Manuel Romo Herrera y la doctora Carla Oyuki Juárez, en el tema de síntesis de nanopartículas de oro y su evaluación toxicológica en líneas celulares, donde sus resultados de investigación fueron presentados en el Congreso Queretano de Materiales y el Congreso Internacional de Nanociencias. Actualmente es profesor de asignatura en las materias de Química Analítica Teórica y Química Orgánica Laboratorio de la carrera de QFB de la FE Zaragoza y miembro de la Academia de Química Analítica de la misma. Se encuentra estudiando el programa de doctorado en Nanociencias y Nanotecnología del CIMBESTAB Zacatenco. Es autor de dos artículos de divulgación en la revista iPluvium y un artículo científico en la revista Mundo Nano, ambas de la UNAM. Bienvenido, maestro. Mm, Muchas gracias por la presentación, doctor. Y bueno, como ya mencionaron en mi semblanza y parte del título de esta charla, pues yo les estaré hablando en este caso, como pueden ver aquí el título, de nanopartículas plasmónicas, una poderosa herramienta para la detección temprana de moléculas de interés médico. Específicamente voy a estarles hablando de a lo que me enfoco yo en el trabajo, que en este caso son nanopartículas metálicas, más particularmente nanopartículas de oro. Y bueno, antes de comenzar de lleno el tema, sería importante hablar un poco de qué son los nanomateriales y qué es la escala nanométrica. Pues bueno, como pueden ver aquí, los nanomateriales son, vaya, valga la redundancia, materiales que al menos una de todas sus dimensiones se encuentran en la escala nanométrica. La escala nanométrica es igual a 1.000 millones de veces menor que un metro. Es decir, tenemos aquí la conversión que estoy señalando. Un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Es decir, un tamaño pues muy pequeño en comparación de lo que tenemos. Y aquí en esta tabla, en esta escala de comparación que podemos ver, vemos cómo tenemos escalas, por ejemplo, del ser humano en cuanto nos encontramos, aproximadamente de 1 a 2 metros, el cerebro humano, cuánto mide una mosca de 5 a 8 milímetros, los ácaros, que ya son seres pues, microscópicos, el diámetro de un cabello, que ya es 100 micrómetros, los glóbulos rojos,
las bacterias, y ya nos vamos a la escala nanométrica, donde aquí es importante acotar algo. Por definición, la escala nanométrica lo abarcamos desde 1 a 100 nanómetros. Es decir, todo aquel material, aquella partícula que caiga en este rango se considera nanomaterial o en su caso nanopartícula. Sin embargo, pues como sabemos, hay moléculas pues químicas más grandes, por ejemplo, lípidos, algunos carbohidratos, etcétera, que por su misma complejidad y peso molecular aún estando en una escala nanométrica, pueden sobrepasar este rango. Por ejemplo, tenemos los nanoliposomas, que estos pueden estar un poco más grandes. Sin embargo, todavía se consideran nanométricos. ¿Por qué? Porque la reactividad de ellos o cómo están funcionando químicamente es similar a un nanomaterial. Más adelante hablaré de esto. Y bueno, estos nanomateriales están un poco por encima ya de ADN e incluso de átomos de moléculas. Los nanomateriales tienen diferentes tipos de clasificaciones. Muchos autores lo han descrito de muchas maneras. Sin embargo, aquellas que son, digamos, estándar o de las que se ven con mayor frecuencia es la clasificación que pueden ver aquí. Pueden clasificarse por su naturaleza química, donde podemos encontrar nanopartículas metálicas, como las que son de esta charla, de oro, algunas de plata, de platino, de cobre, de cromo, pero también tenemos otro tipo de naturalezas como son los derivados del carbono. Quizá algunos han escuchado de un material pues que se ha estado empleando durante las últimas décadas por su resistencia y su gran conductividad, como es el grafeno. Aunque también tenemos aparte del grafeno nanotubos de carbono y sus derivados. También podemos tener óxidos metálicos e incluso nanopartículas de origen orgánico, como son los nanoliposomas que ya comenté, que son moléculas basadas, pues, como su nombre lo indica, a base de lípidos, que pueden tener diversas ocupaciones, como por ejemplo, pueden ser acarreadores para la dirección específica de algunos fármacos. ¿Ok? También tenemos su clasificación por su forma. A que vamos con su forma. Y como lo muestro aquí en estas imágenes, que son micrografías vistas de nanopartículas por microscopía electrónica de transmisión. De acuerdo a su forma, pues pueden ser esféricas, ya más complejas, como en este caso vemos esta forma alargada, que se denomina nanorrodillos, formas más complejas, como nanoestrellas, y también tenemos algunas formas cúbicas que son denominados nanocubos. Hay que hacer una acotación aquí. Las nanopartículas y su forma no solamente se quedan en estos ejemplos que yo menciono. Hay muchos como nanoalambres, rombos, óvalos, cristales, etcétera. Sin embargo, algo que los caracteriza a todos es que tienen este prefijo nano, que indica que son tamaño nanométrico. También tenemos su clasificación por el tamaño y también por su funcionalización. ¿A qué me refiero con funcionalización? Pues bien, estas nanopartículas no solamente es el material con el que estén hechas, sino también pueden ser funcionalizadas, es decir, en términos de divulgación, en términos pues más comunes, es ponerle algo por encima de esa nanopartícula o alrededor de la superficie. ¿Para qué? Para los diferentes fines con los que nosotros los estemos ocupando. Por ejemplo, nanopartículas de cualquier naturaleza química, pero les ponemos fármacos, estos van a ser nanoacarradores de fármacos. Si le ponemos alguna funcionalización de reconocimiento, van a ser, por ejemplo, nanopartículas de reconocimiento. O algunas nanopartículas que le pongamos una molécula que pueda ser reconocida por algo de interés médico, por ejemplo, alguna proteína, etcétera. Estos van a ser nuevamente vehículos. Ok, entonces las nanopartículas tienen diferentes clasificaciones, pero una de las más utilizadas son las que ya comenté. Y bueno, esta charla se basa específicamente en que las nanopartículas de interés médico, de algunas moléculas de interés de la salud. Sin embargo, podemos encontrarlas en diferentes ramos industriales, como puede ser la electrónica, la energía,
el medio ambiente y en este caso de la presentación, la biomedicina, donde encontramos nanopartículas en la electrónica, pues muy común. La mayoría de los celulares inteligentes que ya tenemos están ocupando pues nanopartículas. Por ejemplo, las baterías de litio, algunas de los celulares que ya cargan rápido, ese litio con el que se ocupan las baterías está recubierto o está en funcionalización o en conjunto con algún tipo de grafeno, lo que aumenta su conductividad y aumenta su resistencia. Lo mismo sucede en la energía. Si nosotros queremos tener pues más energía, podemos ocupar nanopartículas de diferente naturaleza química, como pueden ser algunos metales conductores, que en este caso, al tener un tamaño nanométrico, van a potenciar entonces pues esa característica. En el medio ambiente ya también tenemos incluso de manera cotidiana nanopartículas incidentales y nanopartículas que se ocupan para el desarrollo de mismo. ¿A qué voy? Sabemos que actualmente la contaminación del agua es un tema muy importante. Se han estado desarrollando nanopartículas a base de óxido metálico, de otros metales o de otra naturaleza química que nos van a ayudar a formar complejos o nos van a ayudar a atrapar estos contaminantes en el agua de una forma que nosotros los podamos separar más eficientemente y de una forma más fácil y menos costosa. Un ejemplo de ello son los materiales ferromagnéticos donde se hacen, pues presente en este caso en los contaminantes, absorben o absorben los contaminantes y simplemente con un campo electromagnético, con un imán, los podemos juntar y salen. Y también en la biomedicina, muy importante, y creo que es el de interés de esta charla, donde pueden ser ocupados como sensores, incluso para, como ya mencioné, acarrear algunos fármacos, terapia dirigida, modificación de ADN, etcétera. Vamos a hablar ya ahora sí adentrándonos de las nanopartículas metálicas, que son los potenciales sensores de biomarcadores o para qué se ocupan. Y específicamente estaremos hablando del oro, una de las nanopartículas que se están estudiando y pues experimentando con ellas actualmente. Todos conocemos el oro. Algunos lo conocemos pues en joyería, lo más común, pepitas de oro, lo hemos visto en la televisión, en algunas redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Sabemos que es ese pedazo pues mágico, digamos, de metal como el que estoy señalando, típico color amarillo, un poco duro pero maleable, etcétera. Y aquí les menciono en comparación lo que yo o lo que se denomina material en bulto. ¿A qué voy con material en bulto? Que es material más grande o que no se encuentra en su tamaño nanométrico. Vamos a hacer la comparación del oro en bulto y del oro como nanopartícula. El oro en bulto, pues lo hemos visto, es brillante. Sin embargo, el oro en tamaño nanométrico como nanopartícula, su color va a depender mucho del tamaño y de la forma que tenga esta nanopartícula. Vean, el oro en bulto es color dorado, el oro en nanopartícula no es dorado y lo podemos ver en esta imagen de referencia que les puse. ¿Cómo podemos pasar de una nanopartícula pues pequeña, más grande, así hasta llegar a este ejemplo? Y en todos estos tamaños, el color de la nanopartícula va a ser diferente. Bueno, el color que en este caso la luz que impacta en la nanopartícula lo refleja y nosotros percibimos es diferente. Va desde tonalidades pues rojas, un poco violetas, hasta tonalidades moradas y verdes. ¿Por qué se utiliza el oro? Pues como joyería o pues normalmente, sí, porque es poco reactivo. Es decir, casi no reacciona con las sustancias que está expuesto en el ambiente. Podemos salir con las joyas, podemos salir con algún material de oro, un reloj de oro, etcétera, y el ambiente casi no le va a hacer nada. Sin embargo, la nanopartícula en forma nanométrica ya es reactiva y también se utiliza como un buen catalizador de sustancias químicas. ¿Por qué pasa esto? Porque el oro en bulto, como es una gran cantidad, como se puede ver aquí en la imagen, junta muchas moléculas, junta muchos átomos
Y estos átomos, como son muchos, digamos que la reactividad de los que estén más al centro no va a permitir que salga porque lo están invadiendo los demás. Sin embargo, en la nanopartícula tenemos muy pocos átomos, por el mismo de que es un tamaño pequeño. Y como tenemos muy pocos átomos, estos van a generar su reactividad y va a permitir que en el contacto con algunas otras sustancias permita en este caso aumentar su forma de catalizador. El oro en bulto es conductor eléctrico y el oro en nanopartícula es un semiconductor. Muy importante aquí. Un oro en bulto, pues no lo podemos ocupar, por ejemplo, en electrónica, pero sí el oro en nanopartícula, como es un semiconductor, nos va a permitir la eficiencia de energía, la manifestación en este caso de la conductividad eléctrica, permitiendo que el oro en nanopartícula sea ocupado también en este campo. Y bueno, ¿cómo es que hacemos nanopartículas de oro? Digo, el oro lo conocemos y se puede obtener mediante en algunos minerales en combinación con otras cosas, pero se hace su extracción. Sin embargo, las nanopartículas, a comparación de lo que mucho se piensa, también, además de que nosotros las podemos sintetizar, estas también se encuentran naturalmente. Pero para esta charla vamos a hablar de cómo son los métodos de síntesis para realizarlas. Tenemos dos tipos de métodos de síntesis generalmente, que es el top-down y el bottom-up. El top-down, como su nombre lo indica, dice de arriba hacia abajo. Y como lo pueden ver en este esquema, partimos de algo grande y por métodos físicos ese algo grande lo vamos separando, lo vamos separando, lo vamos separando, de modo que nos queda pues muchas y pequeñas partes de esta. Como de un material envuelto, por así decirlo, mediante estos métodos vamos a llegar a esta separación y vamos a crear nanopartículas. Tenemos el otro método que es el más ocupado en este caso, y pues bueno, por la carrera, químicamente, es el bottom-up, donde a partir de átomos de oro, nosotros vamos a juntar esos pequeños átomos hasta que tengamos el tamaño de pequeños aglomerados y lleguemos a la nanopartícula como tal. En algunos de estos métodos de síntesis del bottom-up, tenemos la reducción química de una sal metálica, que es el más común y el mayormente empleado, el cual abundaré en las posteriores diapositivas. Tenemos la descomposición del metal en fase de vapor y tenemos la descomposición térmica o fotoquímica. Si pueden ver, todo partimos de pequeños átomos para hacer las nanopartículas. Y bueno, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Muchos dirán, bueno, pues son nanopartículas. Solitas pueden pues estar en la dispersión o en la solución donde nosotros lo tengamos. Como ya mencioné, estas nanopartículas son altamente reactivas, o bueno, dependiendo forma y tamaño, tienen diferente reactividad, lo que permite que si tenemos un aglomerado de nanopartícula y otro, al momento de que estos puedan juntarse por la misma reactividad de ellos, van a ser una forma, un cuerpo, una nanopartícula mucho más grande, que se va a empezar a salir del tamaño nanométrico. Y como les comenté, si se sale del tamaño nanométrico, va a empezar a perder estas propiedades de reactividad y las propiedades de estos nanomateriales, convirtiéndose en material envuelto. ¿Y cómo es que se puede hacer para que, si éstas se llegan a encontrar, no suceda este efecto? Pues lo que se hace es que al momento de la síntesis química, por la reducción de la sal, se utilizan unas sustancias que se llaman surfactantes. ¿Qué es un surfactante aplicado aquí? Un surfactante es una sustancia que va a mantener en su centro estable la nanopartícula y por su composición química va a repeler, digámoslo así, o va a impedir que estos conglomerados se junten entre sí, haciendo que la dispersión coloidal donde esté sintetizada la nanopartícula esté estable. Algunos de los surfactantes más empleados son el citrato de sodio, el ácido ascórbico, el ácido tánico, el borvidruro de sodio y el cloruro o bromuro de cetiltrimetilamonio. ¿Por qué pongo en rojo este?
porque este es el más usado en nanopartículas, ya que nos permite tener estable diferentes formas de ellas. Y aquí aparte, ¿qué podemos observar? Que estos mismos surfactantes pueden ser ocupados como reactivos redox, es decir, que no son fuertes reductores o tienen una fuerza reductora que nos va a permitir reducir el oro 3 de la sal que ocupamos en laboratorio para reducirlo a oro cero, y este oro cero se junte, haga sus conglomerados y llegue a la nanopartícula. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Aquí tenemos un esquema general de cómo sucede en este caso la formación de la nanopartícula. Tenemos la sal de oro, la cual tiene el oro 3. Mediante el reductor que ocupamos, que también puede funcionar como surfactante, se reduce y tenemos el oro cero. Muchos átomos de oro cero comienzan a juntarse y una vez que comienzan a juntarse, crecen, formando entonces cúmulos de muchos átomos de oro cero. Y al llegar a un determinado, pues, cantidad de cúmulos de oro cero, vamos a formar el tamaño nanométrico. Y al formar el tamaño nanométrico, el estabilizante, que aquí lo pongo con estas estrellitas negras, va a recubrir, va a estar alrededor de la nanopartícula, lo que nos va a permitir lo que ya comenté, evitar que llegue otra igual, se pegue y se forme algo más grande. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esta parte cuando se trabaja en la síntesis de las nanopartículas. Y bueno, nosotros hacemos las nanopartículas. Y como toda sustancia química que hacemos en laboratorio, ya sea medicamento, alguna nueva molécula de interés médico, etcétera, tenemos que caracterizarla. ¿A qué me refiero con caracterizar? Estar seguro de sus propiedades físico-químicas para saber qué es con lo que estamos trabajando, cómo la vamos a ocupar y para qué nos va a servir. Estas nanopartículas pueden ser caracterizadas por diversas metodologías. Sin embargo, aquí les menciono algunas de las más importantes. Tenemos la microscopía electrónica de transmisión. Esta microscopía electrónica de transmisión, cuando obtenemos las imágenes, que se las mostraré en ejemplos más adelante, podemos ver la forma de la nanopartícula. Si nosotros quisimos sintetizar, por ejemplo, cubos, y a lo mejor al caracterizarla nos salieron esferas o algo circular, algo hicimos mal y no nos van a servir para, para la actividad que nosotros queremos, que se los mencionaré cómo pueden servir. Sabemos que no siempre vamos a tener pues a la mano todo este instrumental, todos estos equipos, pero ¿qué sí podemos hacer o cómo nos vamos a dar una idea? Mediante la medición por espectrofotometría UV visible, donde vamos a ver pues un pico en la señal a lo que denominamos plasmón, que es decir, la energía que absorbe y dispersa esta nanopartícula, lo que nos va a dar un indicativo de cómo es el tamaño y cuál es la forma de ella, para ver si estamos correctos. Además de medir el tamaño por TEM, podemos tener digamos, un resultado un poco, sí cuantitativo, pero un poco cualitativo de la nanopartícula de tamaño y cuánto de surfactante también lo está rodeando. Es decir, cuánto del estabilizador está pegado en la nanopartícula mediante una técnica de dispersión de luz dinámica, DLS. Y también podemos ver su composición mediante una espectroscopía dispersiva de rayos X que puede estar acoplada a algunas microscopías, por ejemplo a TEP, donde vamos a ver la composición de átomos de que esté hecha la nanopartícula. Entonces, con esto nos aseguramos, si tenemos la nanopartícula deseada, si tenemos que está en el tamaño nanométrico, qué forma tenemos, qué tan estable es y para qué nos va a servir. Y bueno, eso fue en parte de la síntesis de la nanopartícula y para que se dieran una idea de que es posible realizarla y cómo nos va a llevar. Ya adentrándonos como tal en el tema de por qué estas nanopartículas son importantes, en este caso para detección o alguna, sí vaya, detección de alguna molécula de interés médico, pues es porque tienen un efecto pues muy interesante. Este efecto se llama resonancia localizada del plasmón de superficie, por sus siglas en inglés LCPR.
Comúnmente, para no decir todo este nombre largo, pero es el correcto, se denomina solo plasmón. Tenemos una nanopartícula de oro, pero puede ser aplicado a algunos otros metales, pero específicamente hablaré de la del oro. Entonces, la tenemos. Cuando se hace incidir un haz electromagnético, como puede ser la radiación UV, que se ocupó para su caracterización, puede ser alguna otra detección, por ejemplo, infrarrojo, etcétera. Nosotros sabemos que esa radiación pues tiene un poco de energía, ¿no? Entonces, esta energía cuando llega a la nanopartícula, por tener esta reactividad, por su tamaño nanométrico, va a generar que haya una polarización. Es decir, la nanopartícula concentrará sus electrones de un lado, como podemos ver aquí, haciendo que tengamos un dipolo, un polo positivo y un polo negativo, oscilando, oscilando, oscilando. Y esas oscilaciones generarán pues este efecto, que se conoce como efecto de resonancia del plasmón de superficie. Este efecto mismo que se genera es otro tipo de, digámoslo así, de radiación electromagnética, que unido a la que se ocupó inicialmente cuando se irradió la nanopartícula, va a ser una sumatoria de ambas. Y al ser una sumatoria de ambas generará la intensificación de la señal, lo que nos va a permitir conocer cómo están estructuradas algunas otras moléculas de interés que se hagan incidir, perdón, que se ocupen o que estén en contacto con esta nanopartícula. Y bueno, ¿cómo podemos hacer eso o en qué nos va a beneficiar este efecto LSPR? Aquí tengo pues una pequeña imagen. Nosotros tenemos la nanopartícula, una nanopartícula esférica. ¿Qué le podemos hacer a esa nanopartícula esférica para que nos sirva? Pues esa nanopartícula esférica, aparte del recubrimiento que ya tiene por el estabilizador, vamos a pedirle pegar, funcionalizarla con moléculas que a nosotros nos importen. Por ejemplo, algunos anticuerpos específicos. ¿Por qué? Porque si nosotros se los pegamos, estos anticuerpos van a llegar a la molécula de interés y solamente se van a pegar ahí. ¿Y qué pasa? Si estas moléculas de interés no son detectadas por métodos convencionales, ya que se encuentran en una menor concentración, esta nanopartícula, por este efecto LSPR, más el haz electromagnético que se hizo incidir, generará una vibración mucho mayor a la estructura química de cómo esté esa molécula de interés, aumentando su señal, provocando así que a la mejor algunas herramientas de detección lo detecten ahora sí y no tengamos falsos negativos. ¿Por qué? Porque ya ocupamos este sensor, ¿sí? Este sensor que funcionalizado con los anticuerpos o moléculas adecuadas que van a servir específicamente para esa molécula de interés, lo podemos llamar un sensor de biomarcador. Esto es aprovechando el efecto LSPR para un método de detección. Sin embargo, este método LSPR, perdón, este efecto LSPR también puede funcionar en palabras comunes para calentar la nanopartícula. Ujú. Entonces, si tenemos la nanopartícula funcionalizada, de pégate aquí, una vez que se pegue, ya veamos que está pegada ahí, podemos poner calor, bueno, algún tipo de energía, radiación para generar calor. Y sabemos que las proteínas se desnaturalizan a una determinada temperatura y con este calor se desnaturalizan. Y bueno, se puede decir, ¿y cómo sabemos cuándo acabamos? Porque ya no vamos a tener señal de esa molécula de interés. ¿Por qué? Por este efecto LSPR que estamos viendo. Y no solo eso, la nanopartícula de oro tiene la característica de que se le pueden pegar moléculas como fármacos, incluso, digámoslo así, un poco de nucleótidos, para que combinado con anticuerpos llegue a la célula o a la molécula de interés, células en este caso, se internalice y el fármaco llegue directamente ahí y no se pierda en el camino o principio activo donde no debe y llegue ahí. Por eso las nanopartículas metálicas, nanomateriales, y hablando del oro, son muy importantes y de mucho interés actualmente en este estudio.
Y bueno, este efecto LSPR dirán, pues bueno, ya está. Pero ¿qué pasa? Este efecto LSPR también puede ser modificado de acuerdo al tamaño y la forma. ¿Por qué? Se conoce que nanopartículas con terminaciones en punta o con una forma diferente a la esférica tienen mayor concentración de electrones o de átomos de oro en ellas, generando que este efecto LSPR aumente más, y al aumentar más se combina con el haz electromagnético que se hizo, generando mayor intensidad, por lo tanto, generando mayor vibración a la molécula de interés, aumentando la señal que nosotros queremos ver. Aquí les tengo este ejemplo de lo que les estoy hablando, específicamente para la espectroscopia Raman. Cuando se hace incidir un haz de luz, un láser, con pues la cantidad adecuada que ya se tenga encontrada, nosotros vamos a tener una vibración en la molécula de interés. ¿Y qué va a pasar? Esa molécula de interés va a retener la energía y puede que la disperse o la absorba, dependiendo de lo que estemos trabajando. Por lo tanto, vamos a tener diferentes pues dispersiones. Tenemos la dispersión Raman anti-Stock, la dispersión Rayleigh y la dispersión Raman Stock. No voy a abundar mucho en ella, pero solamente explicar que a veces las moléculas absorben energía, no toda, y la que no absorben toda la dispersan. Otras veces, cuando absorben energía, necesitan para que se exciten sus electrones de sus átomos y ya no la dispersan. O en ocasiones la energía es la misma. Entonces, aprovechando esto, y la nanopartícula y el efecto LSPR que ya mencioné, podemos aumentar las señales. Aquí tenemos un claro ejemplo. Tenemos un espectro Raman de la rodamina 6G. ¿Qué pasa? En concentraciones de 1 por 10 a la -6, ya casi no se ven señales. Ni se diga en 1 por 10 a la -9, ya no vemos picos de señal. Pero ¿qué pasa? Cuando esta rodamina 6G se expone con una nanopartícula esférica, que es una de las que sí tiene efecto LSPR, pero ya les dije, ya les mencioné, no tanto como con otras formas, vean cómo incrementó la señal. En 1 por 10 a la -6, que aquí apenas si se ve, aquí ya tenemos picos pues más definidos, más pronunciados. Concentración de 1 por 10 a la -9 normal, que no teníamos señal, veamos aquí. Tenemos, pues sí, no tan pronunciados como en 1 por 10 a la -6, pero sí tenemos picos de señales. Interesante, porque aquí podríamos decir, no, pues no hay nada. Pero con esto ya aseguramos que lo tenemos en poca concentración y eso nos ayudó la nanopartícula. ¿Y en qué nos puede beneficiar? Detectar tempranamente, por ejemplo, algunas moléculas que se expresan en la superficie de algunas células cancerígenas. Y esto nos puede ayudar para tratamiento preventivo. Incluso, pues, evitar, por así decirlo, un poco las terapias inmunológicas. Prevenirlo es muy importante en este caso. Y no solamente aplica para pues moléculas de interés pues que son complejas. Podemos ver desde algunas bases nitrogenadas, desde el ADN incluso, podemos ver moléculas un poco más complejas como ya serían los aminoácidos y obviamente ya las proteínas como tal, que es un poco de lo que este estudio pues maneja más. Esa es la importancia de las nanopartículas de oro y el efecto LSPR que tenemos. Y aquí les muestro algunos resultados de cómo se ven estas nanopartículas, como en este caso es el plasmón de superficie que podemos ver por UV. Miren, estas micrografías, como vemos, el tamaño de resolución del microscopio de 50 nanómetros, y con esto nos damos una idea de en qué tamaño promedio están. Las nanopartículas esféricas sí están juntas, pero podemos ver un espacio pequeño entre ellas. Este espacio pequeño es la estabilización que yo les mencionaba del surfactante, que nos ayuda a que no se junten y sigamos teniendo pues esas propiedades, esa reactividad en su forma nanométrica. Y tenemos el plasmón característico de estas nanosferas, que es en 580 nanómetros.
Y en este experimento, pues fueron estabilizadas con citrato de sodio, un diámetro hidrodinámico de 47 más menos 7 nanómetros y un potencial Z de menos 57 más menos 8 milivolts. ¿Qué dicen estos datos? Y en literatura ya están reportados. Si tú tienes un plasmón aproximadamente de 550 a 580 nanómetros, más o menos, puede que tengas esferas. Y si lo que sintetizaste son esferas, vamos por el camino correcto. Y ya se corrobora, obviamente, con micrografías TEM. ¿Qué nos indica el diámetro hidrodinámico? El diámetro hidrodinámico nos indica, como ya mencioné, qué tanto es el tamaño de la nanosfera contra el surfactante. Y el potencial Z, muy importante, que se ve por Deleuze, un método de caracterización que anteriormente dije, nos va a decir la estabilidad de las mismas. Nosotros vamos a tener un eje, por así decirlo. El cero va a ser la referencia. Si la estabilidad, perdón, si el potencial Z de las nanopartículas está muy alejado de cero, ya sea positiva o negativamente, nos indica que tenemos una gran estabilidad y esas nanopartículas nos aseguramos que sigan ese tamaño nanométrico y que a lo mejor si se utilizan dentro del cuerpo humano de un fluido, obviamente con previos estudios, lleguen bien a donde nosotros queremos y no se aglomeren, no se haga algo más grande que pueda perjudicar a la salud o al estudio que se esté realizando. ¿Por qué negativo? Porque el citrato de sodio es una molécula que cuando se disocia tiene una carga negativa, pero puede ser positiva dependiendo del surfactante. Otra micrografía, muy usados, los nanorrodillos de oro, vemos cómo tienen formatos más alargados, por así decirlo, bastones, y estos son ocupados ampliamente para la liberación y administración de fármacos dirigidos, por lo mismo de que tienen mucha superficie. Vemos aquí, tenemos dos características de los nanorrodillos, presentan dos plasmones. Aquí podemos ver uno y aquí podemos ver otro, donde el máximo de esto es aproximadamente 520 y aquí 795. ¿Y por qué hay dos? Y en las esferas nada más uno. Bueno, porque la esfera no tiene, por así decirlo, lados, solamente es uno. Pero los rodillos sí tienen dos, en su volumen, dos lados, el lado largo y el lado corto. Por eso presenta dos plasmones. Y esto puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque al presentar los plasmones, también podemos ocuparlo para detección mediante algunas herramientas que nos permitan ver, por ejemplo, el infrarrojo. En este caso del ejemplo que les muestro, están estabilizadas con CETAP, el cual es una molécula que cuando se disocia tiene una carga positiva y por eso lo podemos ver en el potencial Z, más 37, alejado de cero, positivo, y su diámetro hidrodinámico de 44 más menos 16 nanómetros. Vean aquí, estas gráficas que pueden ver en la imagen, ¿qué nos indica? Nos indica la proporción en tamaño que tenemos de nanopartícula. Porque si podemos ver aquí, y aquí se ve más claramente en comparación de las esferas, tenemos diferentes tamaños de bastones, de rodillos. Es decir, nosotros sintetizamos de acuerdo a un tamaño que esperamos, pero como todo en química, no todo es perfecto. Entonces podemos tener variación. Pero ¿qué sí podemos hacer? Contar entre toda esta variación y tener un promedio del tamaño. Y este promedio del tamaño es el que nosotros usamos de referencia, pues para la caracterización de esta nanopartícula. Vean aquí, el promedio de tamaño lo podemos ver en aproximadamente 35 nanómetros, pero con el surfactante que lo rodea incrementó hasta 44. Y otra forma muy interesante, que es con la que yo estoy trabajando actualmente, son los nanocubos de oro. ¿Por qué? Porque vean estas formas cúbicas. Creo que se aprecian bien en la imagen. Además de eso, tenemos sus vértices en terminación de concavidad. ¿Y qué pasa? Concentración de electrones, concentración de átomos, lo que nos permite que el efecto LSPR, si se hace incidir un haz electromagnético aquí, va a ser mucho mayor en comparación de las esferas. Y bueno, aquí les muestro tres tamaños de nanopartículas que se pueden sintetizar de oro. Que pueden ser más, pero son las que trabajo. Pequeños, medianos y grandes. ¿Ok?
de 23, 67 y 86 nanómetros junto con el surfactante. Tenemos su plasmones. Podemos ver cómo cada tamaño de, cada plasmón, dependiendo del tamaño, se va recorriendo. Tenemos el plasmón de las pequeñas en 607, de las medianas en 660 y de las grandes en 705. ¿Por qué? Porque al tener más tamaño la nanopartícula, el haz incidente o la energía que tiene en este caso la nanopartícula va a ser mayormente absorbida, absorbida por el metal para hacer sus funciones, en este caso de reactividad, lo que nos hace que tenemos un desplazamiento en el espectro UV visible con un mayor corrimiento. ¿Qué quiere decir? Que sea un mayor corrimiento que tiene menor energía, porque se absorbió dentro del tamaño. Pero ¿qué pasa con las pequeñas? Como no es tanta la superficie, pues mucha de esa energía puede ser dispersada con mayor intensidad, con mayor energía y por lo tanto lo tenemos en un corrimiento menor en la longitud de onda nanométrica. ¿Cómo sucede? Ya que tenemos pues entendido un poco de la teoría de por qué pasa esto, podemos ver cómo sucede el efecto cuando nosotros medimos algo que nos interese o cómo es que nosotros lo podemos ver. Tenemos la nanopartícula, nosotros la tratamos y la funcionalizamos con anticuerpos o molécula de interés que nos va a permitir que llegue al lugar específico y se pegue. En esta caricatura puse de ejemplo una célula. Las nanopartículas llegan, se pegan a la célula. Y vean, muchas de ellas se van pegando a la célula. ¿Qué va a pasar cuando muchas de ellas se pegan a la célula? Va a generar un efecto LSPR, un efecto LSPR, un efecto LSPR, un efecto LSPR, que aumentando con el haz de luz electromagnético de cualquier medición, por ejemplo infrarrojo, sumen todos estos, aumentando la intensidad y lo podamos ver. Si esto estaba en una concentración que por sí el aparato no veía, pero cuando se juntaron las nanopartículas y aumentaron, lo vamos a ver y podemos prevenir, como ya mencioné. Nosotros vemos el plasmón de la nanopartícula en el rango UV visible, porque es una sola, o bueno, porque no está pegada a otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando juntamos esto, mucho, 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 mucho? El plasmón lo podemos ver en el infrarrojo. Y el infrarrojo no es tan dañino, por así decirlo, como el UV visible, y muchos aparatos, por ejemplo, en los hospitales, lo emplean para detección. Esto nos puede ayudar. ¿Qué ventajas tiene usar este efecto LSPR o este efecto de las nanopartículas de oro metálicas por su tamaño nanométrico? Tiene alta especificidad. Como ya mencioné, van derechitas a lo que tengamos de interés. Van y se pegan y ahí lo va a detectar. No va a llegar a otra cosa que nos pueda interferir en los resultados. Tiene alta sensibilidad porque podemos detectar concentraciones muy, muy, muy pequeñas. Versatilidad en los métodos de detección, ya sea que se cree un dispositivo como aquí en la imagen muestra un parche, puede ser directamente no solo en el cuerpo humano, sino obtener una muestra del cuerpo humano, por ejemplo, no lo sé, suero, muestra de sangre, y se analiza ahí. Detección en tiempo real. No necesitamos un estudio que pues tarde mucho tiempo en llevarse a cabo. Las nanopartículas y con la adecuada herramienta de detección nos va a decir casi al instante cómo está, qué es lo que tenemos o si hay o no presente algo que nos interesa. ¿Qué desventajas tenemos? Como la nanotecnología es una ciencia que no tiene muchos años en comparación con otras, pues se necesitan muchos estudios toxicológicos. Muchos estudios toxicológicos, ¿por qué? Porque las nanopartículas son muy reactivas y reactivas dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma, dependiendo del material con que estén hechas. Y sabemos que no todas las células actúan igual y lo mismo, no todas las nanopartículas actúan igual en los diferentes tipos de células. Por eso se necesitan muchos estudios toxicológicos. Actualmente se tiene un alto costo para hacerla, por ejemplo, las de oro, método químico que es por la reducción de una sal de oro
Aproximadamente el gramo, aproximadamente los 5 gramos de la sal de oro están costando como 30,000 pesos. Claro que se pueden realizar muchas nanopartículas de eso, claro que sí, pero siguen siendo un alto costo en comparación de métodos tradicionales. Actualmente en México y varios países de Latinoamérica no existe una regulación como tal para el uso de las nanopartículas. Concentración adecuada, que no sea tóxica, que podamos usarla. ¿Y esto de dónde va a derivar? De estudios toxicológicos. Y también la estabilidad de las mismas. Si no conocemos el medio en el que están hechas, no conocemos el surfactante adecuado o su caracterización, puede que la estabilidad no sea, y si nosotros este, metemos nanopartículas, por ejemplo, al cuerpo humano, puede que dentro de él, ya que no los estabilizamos bien por algunas proteínas que tenemos, por el agua, anticuerpos, etcétera, se aglomeren y al aglomerarse forman un cúmulo mucho más grande que ya no es nanopartícula, ya no nos sirve para lo mismo y además, ¿qué pasa? Va a hacer daño dentro del cuerpo. Por lo tanto, todo esto va de la mano y es muy importante tenerlo en cuenta. No solo ver las ventajas, que sí, es una gran y poderosa herramienta, muy interesante y muy estudiada actualmente, que incluso me atrevo a decir que pues ya va a desplazar en un futuro a los métodos tradicionales. No del todo, pero va a servir mucho. Pero todavía necesitamos de esto. Y bueno, como conclusiones de esta pequeña charla, las nanopartículas metálicas y sus propiedades plasmónicas son una gran herramienta para la detección temprana y de seguimiento de afecciones de interés médico. Hago énfasis en detección temprana. Muchas personas, el desarrollo, por ejemplo, de algunos cánceres se hace cuando ya están en etapas intermedia o de expansión. Sin embargo, los médicos dicen, si se hubiera detectado a tiempo, hubiera sido otra cosa. Aquí entra la nanotecnología, aquí entran las nanopartículas plasmónicas para evitar este tipo de cosas. Es importante conocer las características físico-químicas de estas nanopartículas, muy importante para saber con qué estamos trabajando. Y bueno, la nanotecnología es un excelente y potencial campo de estudio para realizar investigación básica y aplicada. No por nada actualmente las instituciones de la educación superior y algunos centros de investigación ya están optando por la nanotecnología para licenciatura o incluso y más potencialmente para algunos posgrados y para líneas de investigación. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues aquí les dejo mi correo y fue un gusto darles esta pequeña charla. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por tu charla, muy, pero muy interesante. Ahora abrimos un espacio para dudas o preguntas. Si alguien de los que nos acompañan en Zoom tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir su micrófono y hacerla, por favor. Mientras reviso en el en vivo si tenemos preguntas. Ok, maestro, te voy a hacer unas preguntas que nos envían. La Claro, primera pregunta, ¿cómo se relaciona el tamaño y la forma de las nanopartículas plasmónicas con su efectividad en la detección? sí, permítame. Voy a Sí, poner este ejemplo. claro. Bueno, por ejemplo, eso deriva mucho de lo que queramos, del estudio o la célula molécula a la que vamos dirigida. Espero tratar de explicarlo bien. Por ejemplo, antes de que nosotros ocupemos el efecto plasmónico, que ya sabemos que es bueno y nos va a ayudar, tenemos que hacer el estudio toxicológico por sí solo de la nanopartícula, de su toxicidad. Entonces, si nosotros lo queremos ocupar, no sé, para cáncer de huesos, por así decirlo, detección temprana de cáncer de hueso. Evaluamos la nanopartícula en células de cáncer de hueso. ¿Qué vemos? Que las nanopartículas pequeñas se internalizan dentro de ella, quedan dentro de la célula. Entonces,
no nos puede, bueno, sí puede servir, pero ¿qué nos serviría más? Algo que se quede en la superficie, algo que se pegue a ella, porque dentro de la célula hay procesos metabólicos que pueden hacer algo. ¿Qué nos sirve? Si se internalizan, a lo mejor nos conviene más ponerle un fármaco porque sabemos que va a llegar a la célula, va a entrar en ella y el fármaco va a hacer su trabajo. ¿Qué pasa con nanopartículas más grandes? Hay estudios, cabe aclarar que esto es digamos, específico para cada célula, pero hay estudios que nanopartículas más grandes casi no se internalizan, se quedan en la superficie. Y una vez que se quedan en la superficie, ahí sí podemos explicar el efecto del plasmón, el SPR. Entonces ya sabemos, grande, este tamaño se queda ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene efecto LSPR? Ah, pues vamos a mejorarlo. Vamos a hacer que este efecto LSPR o la señal aumente. Si a lo mejor el estudio lo hicimos con esferas y nosotros conocemos que otras formas como terminación en punta aumenta el efecto, vamos a hacerlo con otra forma. Tamaño ya tenemos pues ahí un estándar más o menos. Cambiamos la forma y van estudios por esa forma. Si la toxicidad es mediana, casi nula, no sirve. Entonces tenemos esa relación. Tamaño, si nos sirve, y forma, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta, bueno, varias preguntas más. Bien. Dice, saludos. Aparte del catión oro, ¿qué otros cationes metálicos son más efectivos o en su defecto menos efectivos para obtener plasmones? Bueno, prácticamente todos los metales de transición pues tienen plasmón. Y esto tiene que ver con su banda de conducción, etcétera, que son diferentes a los no metales, incluso a los óxidos metálicos. Comúnmente, y los que se están trabajando y que tienen más o menos el mismo efecto, pues son la plata, el oro y el platino. Pero bueno, oro y platino son caros. Plata lo que está resultando es que la plata es tóxica en algunas partes de las células. También hay de cobre, también hay de cobalto, hay de cromo. Ahora sí que la ingeniería o esto es alto, pero sí o sí deben de ser metales de transición por la banda de conducción que estos presentan y al saber que tienen bueno, que presentan este efecto en la banda de conducción y que son metales de transición, nos aseguramos que tienen plasmón. Desde ahí ya nos aseguramos que tienen plasmón. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué va a ocupar o cuál vamos a realizar? Pues eso vaya a depender mucho de lo que vamos a emplear. Claro que sí, maestro. Mire, otra de las preguntas es, ¿solo oro, y justamente va en relación con lo que acabas de mencionar, solo oro y plata o híbridos servirían para detectar bajas concentraciones y hasta qué bajas concentraciones? Como tal, sí, digamos que no es un híbrido entre ellos, sino pueden ser lo que yo digo la funcionalización. O sea, si ya tenemos un metal, con ese metal nos quedamos. A híbrido sería ponerle una molécula dirigida para que nos ayude ahí, pero puede ser, como les mencioné, cualquier metal, siempre y cuando no sea tóxico o nos sirva para que nosotros queramos hacer. Vuelven a mencionar la plata. La plata es sí muy efectiva, pero ¿qué pasa? La plata, y se conoce porque incluso hay medicamentos contra el cáncer que utilizan la plata, es muy agresiva. Entonces hay que ver esa parte. ¿Hasta qué concentración podemos ver la molécula de interés? Eso va a depender de los estudios toxicológicos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos sintetizada nuestra nanopartícula, presenta un plasmón, etcétera. Tenemos una molécula de interés, las- la, la exponemos a la nanopartícula de oro fuera del sistema orgánico, fuera del sistema humano, todavía ensayos, digamos, in vitro en laboratorio, y vemos, yo le pongo esta concentración de nanopartículas de oro, veo hasta qué nivel de concentración me permite ver por señal Raman, por ejemplo, la concentración y veo, ok, esta cantidad de nanopartículas de oro me va a permitir ver hasta esta concentración de esta molécula de interés. Ahí podemos ver eso. Pero ojo aquí, sí nos va a ver con esto. Pero ¿qué pasa?
A lo mejor yo le pongo esta concentración de nanopartículas ya a las células y pasa a que las células tienen toxicidad hacia ella. Entonces, yo lo que sugiero y lo que se hace realmente es primero ver estudios toxicológicos hasta qué concentración la nanopartícula es segura y con esa concentración la ponemos a la molécula de interés fuera ya de la célula, ya en estudios de laboratorio, y vemos hasta qué concentración es lo mínima es la que se puede ver y así se ve. No es un rango ya especificado, no es algo pues que esté normativo, sino es algo que mediante experimentos se puede ver. Ok, muchas gracias, maestro. Otra de las preguntas es, ¿qué ventajas ofrecen las nanopartículas plasmónicas frente a las técnicas tradicionales de diagnóstico médico? No es como tal una ventaja, es un complemento. ¿Por qué? Porque las técnicas tradicionales para ver imagen, método de diagnóstico, etcétera, solamente tienen, por así decirlo, claro, trabajan, pero solamente tienen ese rango del espectro electromagnético que va a incidir a la molécula de interés y ya. Pero si no llega la vibración o la energía suficiente, porque la molécula todavía no está desarrollada, nos va a dar pues un resultado normal, un falso negativo, lo que digo yo. Pero no es porque el aparato no sirva, es porque no ve esa concentración. Pero si ya le sumamos la nanopartícula, el campo electromagnético que genera la nanopartícula y sumado con el método tradicional de detección que tenemos, va a aumentar la señal de interés y podemos ver esa pequeña concentración. No es una ventaja de cuál sirve más o cuál sirve menos, sino es una sumatoria. Ok, muchas gracias. ¿Qué papel juegan los agentes estabilizantes, surfactantes y pH en la síntesis de las nanopartículas? Ok, no me quise meter tanto en esto porque no era la plática, pero sí juegan un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Si no tenemos el pH adecuado, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, aquí el citrato de sodio. Tenemos un pH ácido. El citrato de sodio no va a estar ionizado en esa forma, va a estar protonado. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos un pH básico? Pues un pH básico va a desprotonar un poco el citrato de sodio, va a estar en esa forma con el carboxilo ionizado negativo, y eso que va a permitir que se pegue a la superficie de la nanopartícula. O sea, va a depender mucho cómo queremos estabilizar la nanopartícula. Pero el pH también va a depender de a dónde la vamos a meter. Claro, ¿la vamos a meter en sangre? La vamos a meter, o sea, son ejemplos. ¿La vamos a meter en sangre? ¿La vamos a meter en estómago? ¿Dónde va a ir? Entonces, por eso vemos el pH. Sabiendo el pH, ¿qué estabilizante vamos a poner? Porque necesitamos que esté ionizado de acuerdo a cómo lo vamos a poner. Otra cosa, tenemos diferentes gamas de estabilizantes, sí, pero no todos tienen la misma reactividad. Debemos, de acuerdo a lo que vamos a ocupar, que no sea tóxico o que sea biocompatible. El CETAP o CETAC es muy poderoso, muy bueno para la síntesis, pero es muy tóxico para las células, porque es un detergente. ¿Qué pasa? No lo ocupamos. O lo ocupamos, pero haciendo otra ruta o otras cosas. ¿Qué pasa con el citrato de sodio? Es biocompatible. Nosotros lo consumimos casi diario, ¿no? Entonces, esto nos serviría. Relación surfactante adecuado, relación pH adecuado, depende de lo que queramos hacer. Muchas gracias, maestro. Y la última pregunta que tenemos, ¿qué importancia tienen este tipo de nanopartículas en la ingeniería de cristales para la creación de materiales avanzados? Bueno, específicamente estas plasmónicas, pues sí tienen que ver. No, no es tanto mi área, pero bueno, sí sé un poquito de eso. Los plasmones son muy importantes también porque podemos ocupar para sensores, no solamente biomédicos, sino sensores de otra cosa. No sé, se me ocurre ahorita que un sensor de la cantidad mínima o la cantidad máxima en partes por millón de un CO2. Esto nos va a permitir verlo y saber si estamos bien, vamos mal, etcétera. Aparte de esto, la reactividad de las nanopartículas de oro metálicas, dejando un poco el plasmón que es detección,
tiene reactividad, es un semiconductor donde puede ser ocupado en electrónica, en mejoramiento de baterías, en mejoramiento de nuevos materiales. Por ejemplo, que aguanten temperatura. Nosotros sabemos que si un conductor, totalmente conductor, llega a determinada temperatura, va a perder su conducción. ¿Por qué? Por la temperatura. Un semiconductor, mientras no llegue a la temperatura deseada, va a seguir teniendo esos electrones desapareados para que tenga esa conducción. ¿Ok? Y eso nos va a permitir ocuparlo como nuevos materiales, como ya mencioné, para almacenar energía, nuevas baterías, para, aparte de nuevas baterías, por ejemplo, canalizar energía, nuevas fuentes de energía, e incluso para durabilidad y flexibilidad de algunos otros materiales. No específicamente estas metálicas, sino otras naturalezas, por ejemplo, de carbono. Los nanotubos de carbono y el grafeno se han ocupado mucho ahorita en ropa deportiva. ¿Por qué? Porque impiden que la temperatura llegue a ellas, que el deportista, por ejemplo, siga rindiendo, pero aparte son flexibles. Entonces, los nanomateriales, aunque no se ve y aunque no lo promocionan, ya están más que nada en los materiales de nosotros. Entonces, sí juegan un papel muy importante en la ingeniería de materiales y eso va a depender en qué área y de qué naturaleza química lo estemos manejando. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Te agradecemos el tiempo, este tema tan interesante y que está en frontera. Si gustas compartirnos nuevamente tu correo, si aceptas alumnos de servicio social, tesistas, alumnos de posgrado, y dónde te pueden localizar, por favor. Bueno, por ahorita, por lo mismo que todavía, sí ya soy profesor así, pero todavía sigo en mi posgrado para ser doctor, todavía no acepto alumnos para trabajo experimental, pero sí estoy aceptando alumnos para tesis de licenciatura y servicio social en el caso de regulación de nanotecnología, donde veamos todo esto de toxicidad, normativas, qué se puede hacer, para qué me pueden servir. Por ejemplo, muchos están interesados en nanopartículas cosméticas. Entonces podemos checar esta parte de la nanocosmética con regulación, cómo sirven y explicar cómo afecta eso esta parte. Y bueno, este es mi correo, nuevamente se los dejo por si tienen algún interés, y no solo por eso, sino algún comentario o duda. Y pues es la forma de contactarme ahorita porque ando entre mi posgrado y en las clases. Entonces ahí vemos dónde nos localizamos. Ok, perfecto, maestro. Voy a compartir pantalla, por favor. Y entonces, quito. Sí, por favor, ahorita ahí. Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su sección de Explorando el Mundo a través de la Ciencia, otorga la presente constancia al maestro en ciencia Williams de Jesús Jiménez Martínez por su charla de difusión científica titulada Nanopartículas plasmónicas, una poderosa herramienta para la detección temprana de moléculas de interés médico, la cual fue realizada el día 28 de enero del año 2025. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a usted por permitirme este espacio. Con todo gusto. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengan una excelente noche a todos.